Una bendición poder estar una vez más con cada uno de ustedes a través de estas dosis de bendición, siempre compartiendo la palabra del Señor y contento y feliz siempre de saber que esta palabra está corriendo por diferentes partes del mundo, como también en mi nación, Chile. Hay una pregunta que por mucho tiempo se ha hecho y se sigue haciendo, pero creo que, aunque esta pregunta tiene respuesta, pero creo que más que la pregunta y la respuesta, es importante que nosotros estemos bien, estemos correctamente delante del Señor y confiando de que en Él somos salvos y que en Él está toda nuestra seguridad. Y para tener esa seguridad debemos estar apegados al Señor. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile y quiero compartirte esta dosis con esta pregunta. ¿De dónde vendrá el anticristo? ¿Y cuál es su nacionalidad? Antes de comenzar, quiero solo decir que nadie sabe quién es el anticristo y solo se sabrá cuando haya firmado el tratado de paz por 7 años con el pueblo de Israel. Y creo y estoy seguro que ya nosotros que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida y hemos vivido conforme a su palabra, ya no estaremos en aquel acontecimiento. La Biblia no dice claramente cuál será su nacionalidad, pero algunos pasajes han sido interpretados como alguna idea sobre su origen. Recordemos, la Biblia menciona de diferentes formas al anticristo. Entonces, la pregunta es, frente a esta introducción, ¿de dónde vendrá? El cuerno pequeño que habla Daniel en el capítulo 7, verso 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este pasaje, amados, ha sido interpretado por muchos como una referencia al anticristo. ¿De dónde saldrá, según Daniel 7? Este cuerno pequeño surge de las 10 naciones representadas por los 10 cuernos del cuarto imperio, interpretado tradicionalmente como el Imperio Romano. Por eso algunos estudiosos creen que el anticristo vendrá de una reconstrucción o surgimiento del Imperio Romano, es decir, Europa. 2. El príncipe que ha de venir. Leemos en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo que destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo fueron los romanos. Por lo tanto, algunos también creen que el príncipe que ha de venir es el anticristo y que su origen será de ese mismo pueblo, es decir, de los territorios del antiguo Imperio Romano. 3. El hombre de pecado. Estoy respondiendo a esta pregunta en una forma muy simple, práctica. Podría argumentar muchas cosas más, pero quiero que también ustedes indaguen, investiguen, oren al Señor para que Dios le ilumine la respuesta correcta. Solamente quiero dar una interpretación a lo que yo puedo entender a la respuesta de la pregunta hecha. 3. El hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4 leemos: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo, en esta carta, no dice de dónde será el anticristo, pero lo describe como alguien que se exaltará a sí mismo por encima de Dios.
se sentará en el templo de Dios. Esto implica una conexión con Jerusalén y el pueblo judío. La bestia en Apocalipsis, punto 4. Si leemos Apocalipsis capítulo 13 y lo leemos completo, nos dice: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El mar, en lo que es profético, suele representar a los pueblos y naciones. Ustedes pueden ver ahí en Apocalipsis capítulo 17, verso 15, que dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto indica que el anticristo saldrá de las naciones, probablemente de una confederación política o de un sistema mundial. Entonces la pregunta será: ¿cuál será su nacionalidad? Frente también a lo que estamos aclarando en lo anterior. La Biblia no lo especifica con claridad, pero hay varias interpretaciones. Si leemos Daniel verso 7 y verso 8, y también Daniel verso 9 y verso 26, hay conexión con el Imperio Romano. Algunos creen que debe ser judío, para que los judíos lo acepten como Mesías, pero si nosotros vemos bien y analizamos bien, no hay base clara en la Biblia para afirmar esto. Además, el que se sentará, escúcheme bien, el que se sentará tendrá todo dominio de Israel. Y creo que es difícil que salga de Israel el anticristo. Hay un sistema globalista, ¿no es cierto?, y mundial. Si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 13, nos muestra que la bestia surge del mar. Multitudes, naciones. Algunos creen también, ¿no es cierto?, que no importa su nacionalidad, sino su poder global. O sea, hay preguntas, hay respuestas, hay inquietudes, y como dije, algunos creen que no importa de qué nacionalidad venga, porque de venir va a venir, sino cuán grande será su poder global. Quisiera hacer, antes de terminar esta dosis explicativa, hacer una pregunta importante que creo que nos van a servir a nosotros. Y a la vez quiero responder a estas preguntas. Y la primera sería: ¿de dónde vendrá el anticristo? Probablemente de un sistema político mundial o de una alianza de naciones. Algunos creen que surgirá de la región del antiguo Imperio Romano, Europa o el Mediterráneo. La Biblia no lo dice directamente. Hay varias opiniones, pero ninguna certeza bíblica y absoluta de quién es y de dónde vendrá. Quiero concluir con esta breve reflexión, que sería bueno que en algún momento la analizáramos, la estudiáramos, pero quiero volver a insistir en esto. No nos preocupemos de dónde vendrá, ni quién es, sino preocupémonos de estar seguros en Cristo, de tener nuestra salvación, de guardar nuestra salvación, de obedecer a Dios, guardar su mandamiento, para que cuando suene la trompeta estemos presentes, porque cuando venga el anticristo, la iglesia ya no tiene que estar. Quiero concluir. La Biblia no da señales espirituales y proféticas, no detalles exactos de la nacionalidad, como dije, o país, pero lo más importante, como decía, es estar alerta a su manifestación y no distraernos en suposiciones. ¿Por qué digo lo más importante es estar alerta? Porque el Señor dijo que debemos mirar los tiempos, contemplar los tiempos que estamos viviendo, porque así sabremos que su venida estará cerca. Entonces vuelvo a repetirte, lo más importante es estar alerta a su manifestación y no distraernos en suposiciones, porque el enemigo eso quiere, que pensemos muchas cosas y nos alejemos de pensar en lo que es la palabra de Dios, de cómo vivir en Dios, de cómo andar en Dios, para guardar
esta salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Donde quiera que estés, que Dios te bendiga. Y si tienes más preguntas en relación a esto, estoy dispuesto a respondértela. Que Dios te bendiga en el país que te encuentres, que la paz del Señor esté contigo. Bendiciones. Una vez más, contigo, el pastor Manuel López, desde Santiago, Chile.